¿Qué pasaría si en lugar de pensar que un alumno es un misterio a desvelar, lo viéramos como una fuente de conocimiento o como un auténtico maestro del que aprender? ¿Qué pasaría si hubiera llegado el momento no de cambiar los papeles, sino de romperlos y convertir una clase de alumnos en maestros en sí mismos y de los demás? ¿Cómo está cambiando la enseñanza? ¿Hasta dónde es posible aprender? Estos y otros temas son el argumento de una novela que acaba de ser llevada al cine. Para hablar de ello, nos acompañan en la tertulia de esta noche el autor y físico cuántico Carlos González, Pablo Ausón, uno de los directores del film, y Ana Baliarda Bech, alumna. Con todos ellos vamos a descubrir dónde empiezan y terminan las fronteras de la enseñanza. Lo estamos viendo recientemente en todos los medios de comunicación, ¿verdad? En todos los informativos. Hay un pequeño conflicto con los maestros, profesores, el gobierno, pero no versus los alumnos, ¿no? ¿Qué más quisiéramos todos los que necesitamos a grandes maestros que nos iluminen, que nos alumbren en ese caminar y que nos enseñen verdaderamente el noble arte de enseñar y el noble arte de aprender o de saber aprender? Han cambiado los postulados, la ciencia pedagógica educativa está revolucionada al margen de lo que están viendo ahora los profesores y maestros, ¿verdad? Al margen de los pagos, de los salarios y demás. Pero concebimos un gran maestro, a un profesor, lo sabemos encontrar, lo descubrimos, lo valoramos en su esencia, valoramos también nosotros como alumnos lo que somos. ¿Un alumno sabe más que un maestro, más que un profesor o todo lo contrario? Hoy es una sinergia de trabajos. Vamos a descubrirlo no solamente por el libro de 23 maestros de Carlos González, nuestro físico cuántico que nos acompaña, sino por esa película, tremenda película, bonita película que Pablo Ausón ha sacado ahora al mercado y que todos ustedes van a poder degustar en breve, hablando de estos sistemas educativos, de estos maestros, de estos alumnos y de esta pedagogía. Bueno, pues doy la bienvenida a Carlos González. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Al final lo conseguiste. Eso parece. Los sueños son inevitables que se cumplan. ¿Tú ya soñabas que tu libro 23 maestros se iba a convertir en una película el día de mañana o no? Bueno, sí, cuando lo escribía notaba, porque la forma es como de teatro, de fluida y tal, ¿no? Y entonces cuando Pablo vino a casa, a la productora, para llevarlo al cine, me quedé desconsolado con lo que me dijo. Dice, tu novela no sirve para hacer una película. Yo pregunto, entonces, ¿qué haces aquí en mi casa, no? Y entonces me explicó que es que no tiene drama el libro y por lo tanto no sirve para hacer una película. Queremos que encarnes al profesor, al propio autor, al propio protagonista de ficción que has creado, lo encarnes tú con alumnos auténticos. Qué bueno. Y claro, me quedé clavado. O sea que una novela, un libro, un volumen que habla de esa forma de entender a un maestro, a un profesor, que habla de las enseñanzas, al final se traduce de verdad en una película, ¿no? De 90 minutos donde tu libro, que es un bestseller ya, se traduce en una película que será otro gran paradigma también, ¿no? Es una experiencia, porque fíjate que yo no... O sea, tú cuando escribes el libro también escribes a los alumnos. Yo las respuestas de los alumnos no las conocía. Por eso es una película documental. Yo preparo unas clases, pero no sé cuál es el resultado. Muy bien. Entonces es ambas cosas, película y documental. Pablo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Tú eres casi recién llegado al programa, ¿verdad? Porque claro, no hemos tenido la oportunidad de hablar de otros trabajos en este programa de Tierra de Sueños, pero decirte que este programa no solamente sale para 25 Televisión y televisiones asociadas aquí en España, sino estamos saliendo actualmente para Miami Televisión. O sea que desde Miami, si quieres luego enviar un saludo a la gente de Miami, lo puedes hacer. Hello. Perfectamente. La comunidad hispana que también habla Hola. Es Spanglish, ¿no? El inglés y en el español, para Nueva York y Filadelfia. Qué bien. Y a partir del día 1 de octubre, nos lo decían los amigos de Miami Televisión, vamos a salir por ya Televisión Nacional de Argentina, por un canal de televisión que ahora no me vendrá a la cabeza, lo buscaré inmediatamente para poderlo decir. Estaremos a partir del día 1 ya en toda la televisión argentina, ¿no? Una televisión nacional, ¿no? O sea que es casi internacional este programa. O sea que esta película tuya, tu último trabajo, no solamente va a salir promocionada gracias a este programa aquí, sino también fuera de esta frontera, con lo cual, Fantástico. si quieres aprovechar el tirón, aprovechalo e invítalos a que vayan a los cines, ¿no? Pablo, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Cómo llegó a tus manos esta obra de Carlos? 23 maestros. Tú eres una persona amante de esta filosofía, de esta nueva era, te preocupan los postulados,
de la enseñanza, la pedagogía, la educación? ¿Cómo llegó? Sí, hombre, yo sí que soy una persona preocupada por el ser humano, creo, y por mí y por los demás, ¿no? Entonces, la historia empieza, yo creo, hace 3 o 4 años, cuando nosotros somos una productora, llevamos casi 20 años, fundamentalmente haciendo documentales, pero también digo nosotros porque somos Daniel y yo, somos 2 socios que llevamos juntos. ¿Tu productora cómo se llama? Alea. Alea. Llevamos haciendo documentales muchos años y estábamos, pues somos muy vocacionales, nos gusta lo que hacemos, y después de trabajar mucho y muy duro, porque no era fácil mantener una estructura, una productora haciendo documentales, que es un género que no es rentable, o sea que no hay dinero. Llegó un momento en el que estábamos un poco fatigados y un poco habíamos perdido la esencia, el sentido, ya no entendíamos muy bien qué estábamos haciendo, porque la gran parte del tiempo lo dedicabas a conseguir los recursos, a conseguir que se hicieran las cosas y le dedicabas muy poco tiempo a hacerlas, que es lo que nos gusta de verdad. Y entonces llega un momento en que dices, algo falla, que algo está fallando con este sistema si no le dedicamos el tiempo a lo que nos apetece. Y ahí entramos en una crisis personal, los dos un poco simultáneamente. Entonces, como resultado de esa crisis, nos decidimos hacer un documental que se llama Una realidad paralela, que es un documental que hicimos de unas personas que habíamos conocido que, como nosotros, pasaron por una crisis maravillosa que les permitió pues, empezar a vivir de una manera distinta, que es un poco, yo creo, esto que estamos viviendo todos en el planeta, ¿no? Que hay ese despertar, esa sensación de que hay otra manera de vivir. Entonces hicimos este documental, que fue un documental que a nosotros nos aportó muchísimo, fue precioso. Carlos vio, era un documental que nosotros decidimos financiarlo nosotros absolutamente y regalarlo por internet, porque nos parecía que era el espíritu, y no se trataba de hacer un documental, ir a las televisiones, todos los procesos, a los ministerios a conseguir subvenciones, sino queríamos tener la máxima libertad y lo decidimos hacer así. Ese documental lo ofrecimos al universo, Carlos lo vio, me parece que le interesó y le gustó, y nos regaló él, dice, pues miraros, yo os regalo el libro que he escrito y que estoy ofreciendo también por internet. Nos lo leímos, yo cuando me lo leí me encantó, me resonó absolutamente, o sea, lo sentí... ¿Como tuyo? Sentí como lo que es, como un libro maravilloso, un libro que tiene mucha verdad. Y siempre, bueno, por esa deformación profesional, cuando lees un libro, piensas que hay una película, hay una historia, y un poco eso, mi sensación al leerlo era que como ficción, es un libro, es una novela de ficción. Entonces, como ficción, Carlos, poco antes no había drama. Para mí era, como película de ficción, tendríamos que transformarlo, o sea, tendríamos que haber modificado bastante el libro para que fuera una película que realmente pudiese interesar, ¿no? Como ficción. Pero entonces ahí es donde se enciende la lucecita y dices, bueno, pues si además nosotros lo que hacemos de verdad son, o sea, lo que hemos hecho más son documentales. Entonces es esa idea de, al final, la ficción, nosotros hemos visto películas, yo creo todos, de un profesor maravilloso, mágico, que consigue transformar un aula y que hace de un aula un sitio maravilloso, ¿no? Pero acaba la película y dices, ficción. Dices, ojalá hubiera un profesor así, qué maravilla si alguien hiciera esto. Porque es ficción. Entonces nos parece que es muchísimo más poderoso decir, pues no, vamos a hacerlo de verdad. No es ficción, esto es una experiencia que hemos entre todos decidido hacer, que ponemos unas cámaras y que de esa experiencia vamos a rodar una película. La película la hemos intentado hacer muy cinematográfica, o sea, está rodada con medios y está... No es un documental de estos que la cámara va persiguiendo, o sea, va a tener un look muy cinematográfico, y yo espero, y creo que va a pasar, que cuando acabe la película, porque lo que ves, hay tanta verdad, hay tanta actividad, Ana y todos los alumnos, creo que las cámaras desaparecieron, a los 10 minutos ya no habían cámaras, entonces hay una espontaneidad, hay una verdad, hay una naturalidad, que yo espero, creo que va a pasar, que los espectadores al acabar seguirán pensando que es mentira. Esto no puede ser que esto haya sido verdad, que esto sea... Y lo es, y lo que pasó ahí pasó. Entonces, o sea que entre vosotros, entre el director de esta película, ¿verdad?, de este documental, al creador de la novela 23 Maestros, ha habido una sinergia
Total, ¿no? Ha habido como una especie de sincronicidad. ¿Os habéis encontrado? Hombre, ¿Habláis yo- de lo mismo? Yo estoy convencido de que ya que hace mucho tiempo que nos conocemos, ¿no? Hace muchas vidas que nos conocemos, Carlos y Que hace yo. muchos días que os conocéis. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. O sea, hablamos de esa sincronicidad que a veces se pierde, ¿no? Por los avatares de la propia vida y sin embargo nos llegamos a encontrar, la llevamos a encontrar gracias a que en un momento determinado confluyen todas esas energías, ¿no? Me gusta lo que dices mucho, Pablo, porque verdaderamente dice que uno, hasta que el alumno no está preparado, no se encuentra al maestro, ¿no? Aquí os habéis encontrado los dos maestros, ¿no? Están en cada uno en su materia y cada uno con cosas de aprender del otro. Hay una película que creo que es el Club de los Poetas Muertos, ¿verdad? Interpretada por este magnífico actor que, de alguna manera, en esta película... ¿Cómo la habéis titulado, la película vuestra? El título de trabajo ha sido Entre Maestros. Entre Maestros. El título final lo veremos. Tenemos algunas opciones muy bonitas y algo iremos viendo. Está muy bien. Bueno, ya nos lo diréis. Ahí tenemos a nuestro actor principal, que sería entonces Carlos González, que no sé si van a tener que cambiar el nombre, Carlos. Digo que González está muy bien, que es inglés, ¿no, González? Sí, sí, Es un apellido sí, inglés, ruso, por lo pero que a lo menos. mejor encajaría más un apellido más español, ¿no? Más de aquí, ¿no? Sí. Qué bueno que os hayáis encontrado, ¿no? Ana, tú eres alumna, en este caso eres actriz también, ¿verdad? Sí, bueno, ¿Y cómo te sientes más? ¿Ha sido la primera experiencia como actriz, como modelo, como alumna, no? Pero como actriz sí. sí, como actriz en una cosa que va a salir en la tele y tal, sí. Sí, ¿no? ¿Y has estado nerviosa? Los primeros momentos sí, luego Sí, los primeros momentos y ya está. a Luego, fluir. Bien, ¿qué tal con tu maestro? ¿Con Carlos? Pues al principio pues respeto porque tenemos la visión esta del maestro que se nos pone a explicar y tenemos que escuchar, estar callados, pero luego él nos dio a entender que no, que esto era como todo, que todos éramos maestros, que todos aprendíamos de todo y que él era uno más. Entonces pues nos hizo sentir esa... No sé Empatía, cómo, esa sí, empatía, esa ¿no? empatía y al final súper bien. Qué bien, qué bien. ¿Y te ha gustado la experiencia? Mucho. ¿Qué tal, ahora que no nos escucha, qué tal se trabaja con el director, con Pablo Ursúa? ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Con ganas de volver a trabajar con él? ¿Sí? Sí, Si te han puesto los dientes largos y dices, se acaba esto ya, quiero otra, ¿no? ¿Verdad que sí? sí. ¿Te gusta más estudiar o hacer de actriz? Hombre, me gusta más salir. Las dos cosas. Bueno, aquí he hecho las dos cosas. Es que Ha sido alumna y... Claro. aprendía y a la vez pues sabía que estaba rodando una documental película. Ana, ¿tú ves a esta película y ves a este profesor como algo atípico a lo que encontramos en los institutos, en las universidades? Y ya no es aquel señor serio, en verdad, y lo de la bata la vamos a quitar con barba y tal, con la pajarita, serio, muy metódico. ¿Hemos cambiado el paradigma? Sí. Sí, totalmente. Sí. Porque, bueno, es que no tiene nada que ver. Algunos sí que... Hay algunos, pero muy poquitos, que son ya más así que dices, ay, mira, este profesor, pero la mayoría no tienen nada que ver. No llegan al alumno, ¿no? Lo veis como muy distante, ¿no? ¿Tú crees que esta película, que no sé si el Ministerio de Cultura debería de patrocinar toda la publicidad que pueda llegar a necesitar esta película, al menos en España, podría llegar a cambiar el punto de vista del profesor y también del alumno de entender? O sea, si tú aconsejarías a amigos tuyos, a compañeros, a que vieran la película para que cambiaran un poquito la filosofía de estudio y de trabajo. Yo de los alumnos no estoy tan seguro de que cambiarían su manera de ser, pero los profesores, como ya son más grandes y eso, yo creo que sí, que el que lo viera diría, hostia, pues tenemos que replantear algunas cosas. Porque realmente... Que un maestro te diga, tú eres tanto como yo y me vas a enseñar tanto como lo que yo te puedo enseñar a ti, esto rompe esquemas, ¿verdad? Es que claro, te hace sentir como más, bueno, pues no es él solo el que... Estamos todos aquí por algo y todos vamos a aportar y te da más ganas de seguir y, no sé, te hace sentir mejor y... Qué bueno, qué bueno. Pablo, ahora entraremos un poquito más de lleno en la obra y en la película, ¿no? ¿Os habéis encontrado con muchas ayudas del Ministerio de Cultura, por ejemplo? ¿Vais a recibir muchas ayudas para poderla exportar fuera? Porque eso está un poco difícil, ¿no? Está bien la palabra encontrado, porque es verdad que en este caso ha sido más encontrado que buscado. Porque nosotros, en esa línea que decía antes de la película, nosotros habíamos decidido hacerla. O sea, la película la íbamos a hacer.
Si hacía falta que la financiásemos nosotros, la íbamos a financiar nosotros. Pero surgió la posibilidad, bueno, hay unas ayudas al cine del Ministerio de Cultura, nos presentamos y nos la dieron. Y se la presentamos a Televisión Española y nos dijo que sí y la ha comprado. Entonces es maravilloso porque ahora la hemos podido hacer con todos los medios sin ninguna limitación y además no hemos tenido que poner nosotros el dinero. Qué bueno. La pretensión no es ganar dinero en esta película, la pretensión es hacerla. El objetivo siempre ha sido hacerla. ¿No? El objetivo nuestro entonces, famoso... Pablo, es llegar a cuantas más El objetivo mentes... es realmente un poco lo mismo. Creemos que no es momento de crítica, que no es cuestión, no es que el sistema educativo es el que es. Es bueno, es malo, es regular, es el que es. Nosotros nos parece que podemos proponer nuevos modelos que a nosotros nos parecen que son más humanos, que pueden aportar más en este momento en el que vivimos. Entonces, la película pretende, y por eso vamos a hacer una película lo más emocionante posible, no va a ser una película que relate la experiencia, intentando hacer lo más verosímil a la experiencia. No, nosotros queremos emocionar, nosotros queremos que como espectador tú llegues ahí y te emociones y vivas a los protagonistas y los entiendas. Y que al final probablemente pues, te haga reflexionar y te decir, ostras, imagínate que el aula de si eres un padre, que el aula de mi hijo podría ser así, y si eres un maestro, imagínate que yo pudiera trabajar así. Entonces, que sea un pequeño o no, un enorme grano de arena que nos ayude a transformar un poquito o muchísimo el modelo de educación que tenemos. Qué bueno. Bueno, que sepan ustedes, en España a Pablo Usel lo conocemos todos, ¿no? No solamente por sus trabajos documentales y demás, sino también por su último trabajo, no sé si es su último trabajo, perdóname, o casi uno de los penúltimos trabajos, ¿no? 23F, hablando de aquel golpe de Estado que aquí vivimos, ¿no? Un golpe de Estado que además esa película 23F ahora está saliendo de nuevo en televisión española recientemente con una difusión de millones de telespectadores. Nos preocupa que las cosas se hagan bien y en este caso si se hacen mal y de encima la cronología nos la relata desde un punto de vista histórico bien narrada a través de un buen documental, una buena película con buenos protagonistas, caramba, vale la pena. Bueno, pues 23F a Pablo aquí se le reconoce mucho. Yo entiendo que también en Miami, Nueva York y Filadelfia 3/4 de lo mismo, a lo mejor un poquito menos, un poquito nada más. Bueno, pues que sepan que está ahí y que los amigos de Argentina también dentro de poco, también a través supongo que de Televisión Española, podrán ver y degustar esta película. Vamos a entrar inmediatamente. Da gusto trabajar con directores de la talla de este hombre sencillo, ¿no? Se le ve humano a Pablo. Yo no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero da ganas de de con él. ¿Me permites una pequeña aclaración? Los directores son... Me gustan los alumnos rebeldes. Dime. Que los directores son tres. Sí. Está Dalín Hernández, que es su socio en la productora, y Silvia Kerr, que fue a recoger el Premio Nacional de Televisión por esta película precisamente. Muy bien. Entonces, Silvia Kerr es la especialista en ficción. Muy bien. Y ellos los especialistas en documental. O sea, tenemos el lujo de tener tres directores. Qué bien. Bueno, que los tres directores que nos estarán viendo a lo mejor, que gracias a los tres, como si estuvieras aquí con Pablo, ¿verdad? Bueno, nos vamos a unos pequeños mensajes comerciales, volvemos inmediatamente y profundizamos un poquito en la obra y en la película. Si buscas la felicidad, ahora puedes encontrarla en las páginas de este libro. Remedios para el alma, de Pedro Riba. Las claves para cultivar la felicidad y sentirse afortunado. Conocer todo lo que ocurre en el mundo y en tu propia ciudad. Divertirte, opinar, reír, sorprenderte. Esto es Punto Radio, la radio donde todas las personas tienen un espacio. Sintonízanos. Descubrirás una radio diferente. Bueno, pues continuamos en Tierra de Sueños. Gracias por estar ahí. Vamos a intentar expandir conciencias, si me lo permiten ustedes, esta noche, sobre todo a los profesores. Los alumnos ya tendrán tiempo de hacerlo cuando vayan aprendiendo gracias
a un buen documental, una buena película, que todavía le tenemos que poner un buen título y un buen rótulo para que todos ustedes la puedan degustar, pero que estamos hablando de ella, así como el libro de 23 maestros de Carlos González, motivo de la película de Pablo Usón, ¿verdad? Bueno, pues Carlos, hablamos de la película, hemos hablado de los personajes más menos, del director, de cómo la sincronicidad que había entre vosotros para encontraros. Sí. Pero sí, yo te tendría que preguntar a ti como profesor, como maestro, como actor en este caso, ¿eh? ¿Cómo te tienes que ver, verdad? Sí, siendo protagonista de una película, ¿no? Sí, sí. ¿Quién te lo iba a decir a ti? Profesor, maestro y encima ahora actor, ¿no? ¿Qué significa ser alumno y qué significa ser maestro? Bueno, hay muchas etimologías de la palabra alumno y cada uno las pone a su favor. Yo encontré una que alumno venía de alumnus o algo así, de alimento. Entonces eso me gusta, ¿no? Alimento. El alumno es el alimento del maestro y viceversa, ¿no? Entonces es como un intercambio en que nos comemos, en el sentido profundo de la palabra, unos a los otros y encontramos los sabores, ¿no? Los sabores de la vida en clase. O sea, para mí la verdadera educación es traer la vida a clase. Lo que se hace normalmente es al revés, se saca la vida de clase, por eso se aburre uno en clase, ¿no? Entonces es traer la vida a clase. Eso es para mí la esencia de la relación entre maestro y alumno y por lo tanto no hay temas prohibidos y los temarios deberían ser los que surgen, ¿no? Eso es lo maravilloso de esta película documental, es que yo tenía algo preparado, pero me acuerdo que se reían muchas veces en producción, ¿no? Yo ahí preparando tal y luego pues derivábamos por otro lado, ¿no? Pero eso es precioso, ¿no? Es la esencia del maestro, es ir más allá del temario, no estar comprimido en un temario, ¿no? Bueno, quizás el fallo hoy de la enseñanza sea esa, ¿no? De que los profesores están un poco cuadriculados, un poco cartesianos, ¿no? Exacto. Sobre todo los universitarios, ¿no? Que se quedaron y como no se pongan al día están explicando cosas que a lo mejor ya están de modés y que ya han pasado a la historia, ¿no? Por eso un profesor, un maestro, tiene que estar siempre leyendo y siempre en perfecta armonía con la sociedad. Y digo en perfecta armonía porque pocos son los maestros o profesores que están en esa sincronicidad, ¿no? ¿Qué es lo que le falla al maestro de hoy, Carlos? ¿Y qué consejo, si es que eres tan amable de darnos un consejo, le darías a los maestros para que tuvieran un poquito más de acercamiento, ¿no? Bueno, lo que les falla, entre comillas, es lo mismo que nos falla a todos, la creatividad. O sea, en realidad las escuelas matan la creatividad. Hay un vídeo en internet precioso, ¿no? Que todos hemos visto. Entonces el problema es que las escuelas nos han matado la creatividad y siempre esperamos que creen otros. Por eso la democracia patina, porque siempre delegamos en otros y dicen, nos han engañado, pero es que hemos delegado siempre. Entonces, aprender a no delegar, aprender a encarnar tu propia vida, entender que eres un ser creador. Entonces, claro, cuando tú encarcelas a los alumnos y al profesor en un temario, tú dejas de ser creador. Por ejemplo, cuando tú coges un libro de historia, les hablan de las historias de otros, nunca están las historias de los alumnos. Entonces, ¿y cómo mezclas esa historia profunda, natural de nuestros ancestros con la experiencia vivida recientemente por los alumnos? ¿Cómo haces ese parangón? Es que en realidad es más fácil de lo que parece, ¿sabes? Porque la historia no reproduce más que lo que hay dentro del ser humano. Entonces imagínate una clase de historia, por ejemplo, donde se narra algo y luego se buscan ejemplos en la vida cotidiana con los alumnos de haber vivido algo parecido, porque el sentimiento y la emoción que a un gran dirigente le deja hacer algo es el mismo sentimiento y emoción que empleamos en nuestra vida a los demás. Carlos, ¿con qué se queda el maestro de hoy? ¿Con el fondo o con las formas? Más con las formas, ¿no? Porque al fondo no se llega, ¿no? Los de secundaria se quedan con la desesperación. Está bien eso. Entonces yo aprovecho para invitarles, en el libro, un poco mi apuesta, es reencantar la educación de los padres y de los maestros. Mira, la educación obligatoria, que suena tan mal, en su principio era preciosa, era un acto de empoderamiento, palabra que sabes que me encanta. Las personas analfabetas no se podían defender, es un acto de empoderamiento. Eso ilusionó a muchísimos maestros, a muchísimos pedagogos, hubo una explosión, ¿no? Paulo Freire, por ejemplo, con los adultos, ¿no? Alfabetizar para que las personas se puedan defender. Pero eso era solo la primera alfabetización, falta la segunda, porque tú sabes leer, pero sin embargo eres engañado. ¿Por qué? Porque no conoces de ti. Entonces, la segunda alfabetización que yo propongo para la enseñanza es el autoconocimiento. Hay tantas gentes que ha hecho cursos y ha leído libros de autoconocimiento, muchos son maestros. Aprendamos, que es lo que quiere hacer 23 maestros, aprendamos a desplegar ese autoconocimiento en nuestra aula, con nuestras asignaturas. Y empezando a ver a nuestros alumnos como estrellas con luz propia.
porque en realidad los educamos como si fuesen planetas que tienen que orbitar en torno a las creencias de la cultura y de la sociedad. No, cada alumno tiene luz propia. Fíjate en sus ojos. ¡Qué brillo! Es que, claro, cuando tú sientes eso, ya no te pierdes, porque sientes ese brillo, sientes esa estrella dentro de las personas. Entonces, la invitación es esa. Maestros, tenéis la oportunidad más grande del mundo, la segunda alfabetización. Ya sabemos leer, ahora tenemos que conocernos y emplear las clases para el autoconocimiento. No importa la asignatura, porque cualquier asignatura tiene que reflejar la vida, por lo tanto sirve para el autoconocimiento. Ese es el gran reto ilusionante de la enseñanza de maestros, profesores y padres. Estamos muy callados porque, claro, se puede decir más alto, pero más claro no, ¿no? Da gusto escuchar a un maestro. 23 maestros se llama el libro. La película la han hecho ya a raíz de este libro, ¿verdad? Pablo, escuchándolo, da gusto. Uno piensa, qué lástima que yo no tuve un maestro así en clase, ¿no? Sí. Cuando nos hacían estudiar los Reyes Godos, la cantidad de Reyes Godos que yo me quedé en el segundo o en el tercero, ya no me acuerdo del cuarto, que era como una disciplina, ¿no? Es como los que van hoy a estudiar Derecho, se tienen que estudiar todos los artículos de Derecho Penal porque no hay más, ¿no? Del primero hasta el último, ¿no? Estábamos un poco, ¿verdad? Fíjate, yo tengo con esto, cuando nosotros para hacer la selección, no la hicimos nosotros, para que vinieran los que tenían que venir a la clase, los alumnos, hicimos una especie de casting, que convocamos a que vinieran jóvenes de 16 a 19 años, de cualquier, o sea, no había ninguna idea preconcebida, y vinieron unos 80, al final fueron, ¿no? Unas 80 personas. Y les hacíamos un casting con cámaras, en una cámara, y les grabábamos un ratito, ¿no? ¿Te acuerdas, Ana, que lo hicimos? Y una de las preguntas era eso, ¿te acuerdas de algún maestro que te haya impactado en positivo en tu vida? Y al final, o sea, veías que pasaban unos segunditos y normalmente salía uno, ¿no? Y era bastante un común denominador lo mismo. El maestro ese no era el que le había enseñado, era el que le había llegado al corazón. O sea, a lo mejor no lo expresaba exactamente con estas palabras, pero el sentimiento siempre era el mismo. O sea, era ese maestro que le había intentado comprender, que había intentado estar ahí. El bueno, aquí el maestro. Ese es el maestro. Y muchos decían, y además me suspendió. O sea, que no tenían absoluto, que esos, como todos somos tan sabios, que en ese momento la gente no pensó, ¿cuál es el maestro que me ayudó a aprobar o que me ayudó? No, todos, indudablemente todo el mundo conectó con el corazón y casi todos se acordaban de un maestro, y yo también me acuerdo de uno. O sea, yo también tengo ese maestro. Yo creo que todos lo hemos tenido. Sí, sí. Es que hay muchos más Carlos de los que... Lo que pasa es que, como siempre, como en las noticias, ¿no? Al final siempre sale el hombre que muere, no los muchos que nacen. Es decir, aquí es un poco lo mismo. Yo creo que hay muchísimos, y que el maestro es una profesión vocacional, que hay muchísima gente que está ahí. Lo que pasa es que a lo mejor están tapados por un sistema que no les deja, pero que con ganas yo creo que hay mucho. Yo creo, tampoco... Hombre, pues yo me alegro mucho, de verdad, que sirva un poco como de... Iba a decir alternativa, pero no es la palabra, quizás de punto de salida, ¿no? Es decir, hoy hay un antes y un después, ¿no? El maestro que nos esté viendo hoy aquí en España, en cualquier parte del mundo, que diga, pues a lo mejor tienen razón, me tengo que acercar un poquito más a expensas, porque a veces el alumno no sabe entender muy bien si el maestro es que es tan bueno, tan bondadoso, que es tonto, ¿verdad? Todos hemos tenido algún que otro maestro que era tan bueno que incluso algún compañero les tomaba el pelo de tan bueno que era, ¿no? Yo me acuerdo de un profesor de inglés que el pobre se subía encima a la mesa, a las sillas y tal, y explicaba conceptos y la gente, ¡guau! No, aquel hombre era un gran maestro de esos 23, ¿no? Era un Carlos González, ¿no? Y a lo mejor no, la clase no lo sabía entender. Ojalá los alumnos sepan entender que esa aproximación es buena. ¿Lo entenderíais? ¿Tú crees que el alumnado de hoy está preparado como para entender un profesor tan cercano, tan próximo? Claro, hay alumnos y alumnos, pero nosotros al estar ahí y al principio sí que hubo lo típico de adolescentes que como Carlos era como uno más, pues empezamos algunos empezaron a faltar, a hablar cuando no tocaba o hablar cuando no podían o yo qué sé, cosas así, pero luego entiendes que no sé, que basándote en el respeto y tal, pues todo puede funcionar y al final acabó todos
respetándonos, no teníamos que pedir el turno para hablar, sino que era como todo, no sé, era como más familiar todo. Está muy bien, bueno, pues me alegro que digas eso. Bueno, pues Ana Vallarradec, ¿lo pronuncio bien? Sí. Sí, gracias y felicidades. Gracias. Gracias y felicidades. Carlos González, la obra se llama 23 maestros. De corazón. De corazón, la encontramos en cualquier buscador, ponemos 23 maestros del corazón y aparece la obra, que además es gratuita, la pueden ustedes bajársela o descargarse por internet, ¿no? Pueden comprar el libro de Editorial Mandala Se lo compran o mejor, gratis. se lo compran mejor, y si no se lo pueden descargar gratis. Os lo digo porque es más bonito tenerlo y ojearlo como cualquier libro que se precie, ¿verdad? Vale la pena, ¿no, Sí, Carlos? sí. A mí me lo tienes que dedicar, por cierto. ¿No te lo he dedicado? No, no, todavía no me lo has dedicado, ¿eh? No, no, o sí. Sí, yo creo que sí. Sí, sí me lo has dedicado. Es que quieres otro. Otro. Es que somos catalanes. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti. De verdad, felicidades. Y Pablo Usón, director de esta película, gracias, de verdad, Muchas Pablo, gracias a ti y a vosotros. por esa empatía, sincronicidad y por esa preocupación, ¿no? Porque al fin y al cabo, si no... Perdona, no es preocupación. no Bien, me preocupa. ocupación, vamos a quitarnos la pre, ¿no? Por esa ocupación de ocuparte por la gente que está estudiando, que son nuestro futuro en esencia, ¿no? Se abre un nuevo paradigma, una nueva conciencia de cómo tenemos que enseñar y cómo tenemos que hablarle a nuestros hijos. Lo dice cualquier tipo de enseñanza pedagógica, hoy incluso la propia psicología. Si no aprendemos los padres a hablar a nuestros hijos, mal vamos, ¿no? Vamos a repetir siempre la historia, ¿no? Pues Por eso que- muchas gracias. Se ha hecho muy cortito. Tendremos que volver Por favor. unas cuantas veces, yo creo. Las veces que queráis. ¿No? Hay muchas cosas que puedo decir. Yo sí, para acabar, sí quería comentar una cosa que me parece que fue muy bonita. Acabamos los 15 días de clase y entonces hicimos a cada uno una entrevista al acabar para que explicara un poco la experiencia, ¿no? Que habían sentido. Y una de ellas, no voy a decir el nombre, cuando le preguntamos, bueno, ¿cómo has visto? Dice, hombre, pues yo al principio, claro, me pensaba que me iban a enseñar a aprender, una nueva manera de aprender, una nueva manera de estudiar, una nueva manera de estar en clase, ¿no? Y dice, la verdad es que no, o sea, eso no ha pasado. O sea, yo lo que siento es que Carlos me ha enseñado una nueva manera de vivir. Entonces, cuando dices, Qué bonito. es un poco eso, en el aula, y que eso sea sorprendente es increíble, porque ¿qué nos tendrían que enseñar en clase? A vivir, ¿no? Y eso es un poco, yo creo, la síntesis del Déjame proyecto. parafrasear a Aristóteles, que es uno de mis ilustres, que a mí me gusta parafrasear muchas veces, ¿no? Decía que hay la misma distancia entre un vivo y un cadáver que entre un sabio y un ignorante. ¿Dónde estamos nosotros? ¿No? ¿Quiénes somos en esa tesitura? Pablo Usón, gracias, director. Muchas gracias. Gracias, namaste, ¿eh? Namaste, ¿eh? Gracias, Carlos, de nuevo. Gracias. Y de nuevo, y Ana, hasta más ver, ¿eh? Que creo que va a ser muchas veces, ¿eh? Oye, ¿me permites una...? No. Ana dijo una cosa preciosa en clase, ¿no? Que quiero decir aquí. Sí. En un momento de los coloquios que hacíamos, un compañero suyo defendía lo clásico, ¿no? Él estaba anclado en ahí y hablaba de Descartes. Y entonces Ana, de repente, nos sorprendió a todos con este grito. Puede servir para cerrar, ¿no? Sí. Dijo, Descartes no, Ana. El muy centro bien. de la clase tiene que ser el alumno. Bueno, vamos a descartar al Descartes en esta clase. Muy bien. Gracias a los tres. Muchas Gracias. gracias. Gracias.